Sí, tengan todos los hermanos muy buenas noches. Sean todos bienvenidos al culto de oración. Y en esta noche vamos a cantar el himno número 144, Gozo la Santa Palabra al leer. ¿Sí? Himno número 144, Gozo la Santa Palabra al leer. Gozo la santa palabra al leer, cosas preciosas allí puedo ver, y sobre todo que el gran Redentor es de los niños el eterno pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Me ama Jesús, pues su vida entregó por mi salud, y de niños habló. Dejad los niños que vengan a mí, para salvarlos mi sangre vertí. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús pecador, le diré. Por su palabra que tienes aquí, aprende y siente que te ama a ti. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Sí, vamos a cantar otro himno más. El himno número 418, Dilo a Cristo. Sí, himno número 418, Dilo a Cristo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo,
Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rugen huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Si acrecienta en torno la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, sigue a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. No llegue la final jornada, vía en Cristo, vía en Cristo. Te dará en el cielo franca entrada, vía en Cristo el Señor. Vía en Cristo, vía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Sí, vamos a cantar otro himno más. El himno número 20. Sí, himno número 20, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Sí, amados hermanos, en esta noche vamos a alabar hasta aquí. Buenas noches, hermanos. Quiero dar la bienvenida también a los hermanos que nos están acompañando en esta noche en el culto de oración y también los hermanos que están conectados en el Zoom, en el Facebook, en el YouTube. Y de verdad, Dios nos permite, ¿no?, esta noche, por la gracia del Señor, tener el culto, poder orar, también poder escuchar la palabra de Dios, tan importante que puede ayudarnos en nuestro corazón, en nuestra vida espiritual también. Esta noche, para iniciar el culto, vamos a orar. Antes de orar, quiero pedir a todos los hermanos que también están acá, preparen, ¿no?, su corazón para el tiempo de los testimonios. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, en esta noche le damos gracias, Señor, por permitirnos el culto, Señor. Realmente, a través de su siervo podemos escuchar, Señor, la palabra. Podemos también tener como la esperanza en nuestro corazón, Señor. Muchas veces nosotros actuamos, Señor, de manera como sin pensar, Señor, delante de su palabra, Señor. Padre, esta noche queremos pedirle, Señor, y también pedir su misericordia, Señor, también para que a través de su palabra también se pueda descubrir, se pueda reflejar y pueda tener también la solución, Señor. Padre, de verdad esta noche estoy agradecido. Como pastor la vez anterior, miércoles, compartía, Señor, acerca de la fe, Señor. La primera fe es recordar, Señor, esta primera fe que de verdad nos da la alegría, la felicidad, Señor. 100% el trabajo de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Padre Celestial. Proteja y bendiga, Señor, a cada uno de los hermanos. Usted ayude, Señor, a cada uno de los hermanos, los ministros que están en este departamento, Señor, de Bolivia, Señor, compartiendo, Señor, el Evangelio en esta noche. Gracias, Señor, le damos. Oramos así en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? Quiero invitar, ¿sí?, a los hermanos, pero primeramente quiero invitar al diácono Martín Quispe, quien nos va a compartir también, ¿no?, su testimonio. Adelante, diácono. Amén, hermanos, buenas noches, hermanos, hermanas. Agradecido esta noche, hermanos, estar acá presente, hermanos. Mucho tiempo por esta pandemia, hermano, durante 2 años, hermano, nosotros solamente nos conectábamos por Zoom. Pero parece que ahí nos hemos habituado, ¿no? Parece que algunas veces ya no quiero llegar a la iglesia. Solamente estoy esperando que sentarme ahí, conectarme mi celular y mirar de ahí. Parece que nos hemos habituado en eso, hermanos, ¿no? Por eso no están llegando nadie. Yo creo que, yo diría que, yo creo que hay que cortar el Zoom para que estemos todos acá, ¿no? Sería la única salida, hermanos, ¿no? Sí, así pensaría en mí, ¿no? Sí, estoy mal. Bueno, hermanos, yo le agradezco a Dios, hermanos, por la salvación que había recibido, hermano, haciendo el año 2000, finales de 2000, noviembre, ¿no? Bueno, yo soy el dinosaurio, más dinosaurio que en la iglesia, ¿no? Más viejo. Que el único creo que soy, hermano, acá, ¿no?
muchos años que estoy en la iglesia, pero solamente me siento a veces, hermano, me siento a veces como un estorbo nada más, ¿no? No estoy actuando, no estoy apoyando a la iglesia. Entonces, a veces mi pensamiento dice, no está ayudando Martín a la iglesia, nada. Entonces, me siento un poco, ¿no?, en ese punto, hermanos. Pero lo único que sí, Señor, aquel día, Señor Jesucristo llegó al cruz Calvario por causa de mi pecado, por causa de mí, por la causa de humanidad. Entonces, Él pagó todo el pecado del mundo, ¿no? Mucha gente, hoy en día, hermano, yo también decía mucho más antes, hermano, antes de conocer esta verdad, decía yo soy pecador. Y cada viernes llevamos nosotros una semana de oración. Entonces en ahí decía yo, perdóname Señor, perdóname lo que he mirado, perdóname lo que he hecho, perdóname lo que he insultado, perdóname lo que salen malas palabras de mi boca. Todo se pedía todos los días, en las mañanas, en la tarde, ¿no? Así pedía, hermano, ¿no? Continuamente, hermano, ¿no? Entonces, el día cuando había recibido la salvación, ya Él pagó, ¿no? Todo canceló, todo Él me lavó, todo. Soy una persona justificada, santificada, hermano. Eso dijo la palabra de Dios, ¿no? Vamos a leer esta noche, hermanos, Romanos capítulo 3, 3:23, ¿no? Yo con ese 3:23, hermano, me arrepentía harto antes, hermano. Pero solamente esa palabra, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Ya estoy fuera de la vida eterna, ya no tengo acceso allá a entrada. Así pensaba. Pero nunca había leído el verso 24, ¿no? Nunca había leído, ¿no? No entendía exactamente, ¿no? En el 24, ¿qué dice, hermanos? Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él pagó ya, ¿no? Siendo justificado gratuitamente. ¿Verdad, hermanos? A veces, hermano, los hermanos a un lado en las otras iglesias así están pensando como yo pensaba anteriormente, hermano. Pero acá dice claramente en 24, ¿no? Parece que Dios me está diciendo, Martín, estás fuera de la vida eterna, estás excluido ya por causa del pecado, ¿no? Estás excluido, ¿no? Así. Pero como decía el pastor, el juez dicta, dice, ¿no?, la sentencia. ¿Tú vas a ir al infierno o tú vas a ir a la vida, al cielo, a la vida eterna? Entonces, en 24 dice Dios, todo yo pagué, en estas palabras nos está diciendo, ¿no? Yo pagué todo en la cruz. Por tu causa ya está pagado, ¿no? Ya está cancelado. Tú eres lavado, justo, perfecto, santo. Medio de mi sangre yo les lavé. Pero ahora, dice, no, 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿no? Yo no pensaba así antes, ¿no? Aquí me está diciendo, Martín, ya no vas a llegar allá, tú eres un pecador. Así pensó mi pensamiento. Pero hoy en día, hermano, yo me siento contento, gozoso, porque la palabra de Dios me está diciendo, siendo justificado gratuitamente, Martín, ¿no? Por eso, hermano, yo esta noche le agradezco a Dios, aunque tantos años ha pasado, bueno, solamente la palabra de Dios me agarra, hermanos. Muchas veces quiero levantar las manos, muchas veces ya no quiero llegar a la iglesia, muchas veces tal vez quiero salir de la iglesia, hermano. Así había pensado en mi pensamiento. Pero cada vez que escucho la palabra de Dios solamente me agarra, Martín, recuérdese de dónde saqué. Recuérdese, Martín, de dónde has llegado. Es lo que me hace, hermano, cada momento me hace recuerdo, hermano. Solamente la palabra de Dios, hermano, me agarra a mí, hermanos. Amén, hermanos. Dios que les bendiga esta noche. Gracias. Y muchas gracias. Esta noche, ¿no?, tenemos un tiempo muy especial, tiempo de los testimonios. Podemos también, escuchando la palabra, cómo Dios está trabajando, cómo Dios nos permite pasar también, ¿no? Es de verdad una gracia. La vez anterior escucharon, hermanos, la prédica de pastor, ¿cierto?
¿Se recuerdan el versículo que he leído el anterior miércoles? Creo que algunos se han olvidado. Sí, pero aún así, ¿no? Muchos hemos anotado y podemos, como decía, ¿no? Siempre escudriñar, ¿sí? Recordar. De verdad, solamente en la palabra, leyendo la Biblia o escuchando tal vez un audio, podemos tener la esperanza, la felicidad. Hermanos que están también en el Zoom, ¿no? Pueden pensar, meditar esta parte. Y también, ¿no? Los hermanos que están conectados en Zoom pueden también activar sus cámaras, ¿sí? Es muy importante. De verdad, Dios nos permite este valioso tiempo, ¿no? Este tiempo, ¿no? Como tomando, ¿no? En cuenta las medidas de bioseguridad, podemos reunirnos, tener las reuniones y tener la comunión especialmente. Esta noche también vamos a invitar, sí, al hermano Jorge Pilco, quien también nos va a compartir su testimonio. Adelante, hermano. Sí, buenas noches, hermanos y hermanas. En esta noche estoy agradecido a Dios, ¿no? Porque me permite poder expresar cómo estoy viviendo aquí, ¿no? Dentro de la iglesia, ¿no? Ya casi como 3 meses ya voy viviendo, ¿no? Al principio, ¿no? Antes de venir aquí a vivir como voluntario, ¿no? En realidad a mí muchas veces, ¿no? Como para mí no es fácil como tomar una decisión, ¿no? Siempre como estoy pensando, ¿no? Como, si eso va a suceder así, como siempre dudando, ¿no? Pero en realidad, ¿no? Yo agradezco a Dios, ¿no? Porque Dios me dio el corazón de poder vivir aquí en la iglesia, ¿no? Y también, ¿no? Aquí dentro de la iglesia, ¿no? Al principio, ¿no? Como en realidad, ¿no? Como a mí, como me costó, ¿no? Mucho como adaptarme al ambiente, ¿no? Porque yo normalmente, ¿no? Ya en mi casa, yo vivía como cómodamente, ¿no? Hacía lo que quería y a la hora que quería, ¿no? Pero estando aquí dentro de la iglesia, ¿no? Yo puedo aprender muchas cosas, ¿no? Como humillar mi corazón, ¿no? Porque muchas veces yo como tengo el corazón como orgulloso, ¿no? Pero Dios me quiere enseñar de distintas formas, ¿no? Pero en realidad no, yo puedo pedir la gracia de Dios, ¿no? Por mi corazón, ¿no? Porque yo hay veces, ¿no? Fácilmente yo como me dejo llevar por los pensamientos, ¿no? Rápidamente yo acepto, ¿no? En realidad no, yo puedo orar, ¿no? A Dios, ¿no? En esta noche, ¿no? También, ¿no? Aquí Dios me permite, ¿no? Como aprender una área, ¿no? Que es de video, ¿no? Yo estoy aprendiendo eso, ¿no? Aunque a mí me falta mucho, ¿no? Así viéndome a mí mismo, ¿no? Eh, yo en realidad no necesito pensar mucho, ¿no? En esa parte, ¿no? Porque yo muchas veces yo me confío en mí mismo, ¿no? Aunque muchas veces el encargado me dice, no te confíes mucho, así. Pero yo acepto fácilmente eso, ¿no? En realidad yo puedo estar agradecido, ¿no? Por lo que Dios me permite aprender muchas cosas aquí, ¿no? Desde las más mínimas cosas, ¿no? Y también en ese tiempo, ¿no? Se está realizando, ¿no? La gira de niños, ¿no? La campaña, ¿no? En realidad, ¿no? Yo antes había sido como maestro, ¿no? Pero cuando vine aquí yo pensaba como diferente, ¿no? Yo voy a apoyar allá en la Iglesia de la Paz, así pensaba, ¿no? Pero nada, fue como yo pensé, ¿no? Como el tiempo, ¿no? Es muy rápido pasa, ¿no? Y tengo que enfocarme en mi área, así, y también en los niños, ¿no? Sí, en realidad, ¿no? Yo puedo ser agradecido, ¿no? Porque ese tiempo, ¿no? Dios me permite como de estar con los niños, ¿no? De poder participar en la gira, ¿no? También yo agradezco, ¿no? A Dios, ¿no? Por la salvación, ¿no? Que un día escuché yo, ¿no? Aunque antes yo era como tenía el corazón como duro, ¿no? No quería aceptar, ¿no? Ya mi familia había recibido a mi mamá primeramente, luego mi hermano, ¿no? Aunque yo participaba, ¿no?
a los cultos. Antes, ¿no? Yo vivía aquí en la ciudad de La Paz, ¿no? Pero yo participaba por participar, ¿no? Sin conocer, ¿no? Lo que es la salvación, ¿no? Y así, ¿no? En un tiempo, ¿no? Estaba participando también, ¿no? En la iglesia de Caranavi, ¿no? Y en ahí lo mismo también, ¿no? Así, sin poder entender la palabra, sin saber ni siquiera qué es el testimonio, así, ¿no? Y un día así como, un día como hoy, ¿no? Miércoles, ¿no? Y como yo bajaba así allá a la iglesia, iba así nomás, ¿no? Y una de esas, ¿no? El siervo que estaba ahí, ¿no? Como me invitó, ¿no? A como a testificar, ¿no? En realidad, ¿no? Yo como me asusté grave, ¿no? Porque ni siquiera yo sabía qué es el testimonio en ese momento, ¿no? Como así, ya me había invitado, ¿no? Yo tenía que salir al frente, ¿no? En realidad no me acuerdo muy bien qué es lo que hablé, pero así como hay veces uno como nerviosismo, ¿no? Habla cualquier cosa, ¿no? Y así me pasó esa vez, ¿no? Y desde ese momento, como dije en mi corazón, "Ah, nunca más voy a ir a la iglesia, así, ¿no? Los cristianos son así, así como mi hermano en ese tiempo estaba conectando a la iglesia, ¿no? Y como yo criticaba, ¿no? Ah, no, tú eres así, mira, tú dices que eres cristiano, mira, así vives, así yo miraba, ¿no? No tenía la palabra, así, el entendimiento básico de la salvación, ¿no? Y así vivía en ese tiempo, ¿no? Pero no, Dios tuvo misericordia de mí. Y nuevamente, así como yo conecté, ¿no? A la iglesia, ¿no? En realidad, ¿no? Ahí yo como hablando así con los diáconos, como me compartía, ¿no? Así, ya Dios llevó todos nuestros pecados, así decía, ¿no? Sí, en realidad, sí, aquí dice este versículo, que llevó todos nuestros pecados, así me compartía, ¿no? Yo no entendía nada, ¿no? Y para que no me sigan así como molestando, preguntando si soy salvo, ¿no? Así como, sí, en realidad yo recibí la salvación, así, sí, yo soy salvo, así, para que ya no me molesten, así yo decía, no respondía, ¿no? En realidad, una vez no escuché así participando una prédica, ¿no? Que compartía el siervo, ¿no? Que decía, ¿no? Los pecadores no heredarán el reino de los cielos, decían. En realidad, como esa palabra así como fuertemente llegó a mi corazón, ¿no? Y como me preguntaba, ¿dónde voy a ir yo así una vez cuando muera? Así, así como todos los días así pensando, así como me llegaba una condenación, ¿no? Y, y así en ese tiempo estaba viviendo, ¿no? Y como dudando así, si soy salvo o no, así, este versículo me leyeron así, pero ¿cuál debo creer así? Y escuchaba, ¿no? De los hermanos, ¿no? Cómo testificaban, cómo compartían su testimonio de salvación. En realidad, ¿no? Yo recibí con este versículo la salvación, así, en realidad yo sentí una paz en mi corazón, así compartían, ¿no? Pero en ese momento yo pensé, ¿no? ¿Será que la salvación es de sentir algo? Así yo pensaba, ¿no? De hacer algo y luego tienes que sentir así. Se pensaba, ¿no? Y pensaba que desde la cabeza así hasta los pies tiene que bajarte así como algo caliente, así. Luego ya soy salvo, así. Así pensaba acerca de la salvación, ¿no? Sin poder tener el entendimiento, ¿no? Y en una de esas, ¿no? Como compartía, ¿no? Con el siervo de ahí que me decía, ¿no? Y me leía un versículo que decía, ¿no? En Hebreos 10:10, que dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, decía, ¿no? En realidad, ¿no? Ese versículo, ¿no? Pudo llegar a mi corazón, ¿no? Compartía, ¿no? ¿Cuál fue la voluntad de Dios, así, ¿no? La voluntad de Dios fue que su Hijo Jesucristo muera por todos nuestros pecados, así, ¿no? Una sola vez murió, me decía, ¿no? Y para siempre, así como compartía, ¿no? En realidad, en ese momento yo pude sentirme feliz, ¿no?
como sentía como una carga, así que yo traía, así como ya lo descargué, así, ¿no? En realidad, ¿no? Yo puedo ser agradecido, ¿no? Así, por la salvación que Dios me ha dado, ¿no? Y también, ¿no? En este tiempo, ¿no? Dios también me permite como vivir aquí, ¿no? Y yo puedo tener agradecimiento, ¿no? Pese a las dificultades también que tengo aquí, ¿no? Con mi familia, yo puedo orar nomás, ¿no, hermanos? Y también, ¿no? Pedirle sus oraciones de cada uno de ustedes, ¿no? Por mi corazón y por mi familia también, ¿no? Y eso yo podía compartir mi testimonio y muchas gracias. Sí, muchas gracias, hermano. Esta noche vamos a dar tiempo a los especiales, ¿sí? A cargo del Colegio Cesori, 2 alabanzas, 2 himnos, a solas y el amor de la cruz. Adelante, por favor.
Sí, muchas gracias. Voy a pedir por favor a todos los hermanos, antes de invitar al evangelista, ¿no?, que por favor puedan apagar sus celulares o ponerlos en modo vibrador. Y también por favor voy a pedir también que los hermanos que están en el Zoom puedan activar las cámaras, ¿sí? Esto para tener también, ¿no?, el culto de oración, este culto tan especial. Antes de invitar al evangelista, quiero mostrarles un video. Este video es de la campaña de niños que se realizó en Luribay. Sí, entonces vamos a ver el video. Adelante, por favor. Muchas gracias, hermanos. Dios está anunciando el evangelio, ¿no?, también con los niños, y también la Escuela Bíblica Soñadores está invitando aún, sí, para poder realizar esta actividad, ¿no?, en las diferentes zonas. También los guías que están tal vez conectados también pueden comunicarse directamente con la hermana Carmen y juntos poder anunciar el evangelio. Esta noche vamos a invitar al evangelista Emilio, quien nos va a compartir la palabra. Adelante, evangelista. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas, y también todos los que están conectados, ¿no?, en Facebook y también Zoom. Y después de mucho tiempo, ¿no?, estoy una vez más aquí en la iglesia de La Paz, ¿no? Por esa razón estoy muy agradecido primeramente a Dios porque me permite regresar, ¿no? Para mí la iglesia de La Paz es como la base, ¿no?, la base del ejército, así. Siempre nosotros regresamos aquí para nuevamente, ¿no?, tomar fuerzas, recibir entrenamiento y nuevamente para poder volver, ¿no?, a la batalla, a la guerra,
así me siento. Y por eso estoy muy agradecido esta noche, ¿no? Por ver a los hermanos y las hermanas también. Y así, ¿no? Y gracias a Dios, ¿no? Una vez más con todos ustedes. Entonces esta noche nosotros vamos a abrir el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 4. Génesis, capítulo 4. Génesis, capítulo 4, desde el versículo 1 vamos a leer. Génesis, capítulo 4, versículo 1, como título tiene Caín y Abel. Voy a leer. Conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hasta el versículo 8 hemos leído. Y ya estoy casi como 9 años, ¿no? Aquí como seminarista, ¿no? 9 años, porque mis hijas, ¿no? Cumplieron 9 años. Tengo esa memoria. Cuando yo llegué aquí a La Paz, tenía mis hijas, si no me equivoco, tenían 6 meses. Saranzo, man. Y ya pasaron, ¿no? Como 9 años. Y durante este tiempo, y tengo como, ¿cómo puedo decir? Mucha felicidad, ¿no? Viendo muchas personas que reciben la salvación, pero yo no me doy cuenta, no puedo saber quiénes reciben. Sí, en la iglesia de Chulumani, por ser pocos, se da cuenta uno, pero cuando es muchos, no se puede dar cuenta. Y por eso, pensando, ¿no?, en la vida que llevo, y también mirando a muchos seminaristas que están, ¿no?, como formándose aquí en la iglesia, y puedo sentir, ¿no?, la voluntad de Dios, ¿no?, para cada uno de nosotros. Y estaba muy feliz, ¿no? Hoy este tiempo estaba en Chulumani como 1 año y 8 meses. Cuando yo fui allá me sentía como si Dios me estuviera sacando del peligro aquí, ¿no? Porque justamente en aquel tiempo estábamos en la pandemia, ¿no? Y había mucho contagio, muchas muertes, ¿no? Y me sentía que Dios me llevaba a otro lugar, ¿no? Me parece, si yo contrajera ese virus, puedo morirme, ¿no? Así me sentía en aquel tiempo. Por eso, llegando allá, tenía como agradecimiento a Dios también, ¿no? Porque sentía que Dios me guardó, ¿no?, en ese lugar. Allá casi las personas no tienen, ¿no?, esa enfermedad, ¿no? También no estamos muy cerca, ¿no?, de persona a persona. Muy rara vez íbamos al mercado para comprar y nos uníamos, ¿no?, con las personas de diferentes pueblos.
así me sentía, ¿no? Cuando yo me fui de este lugar. Y por esa razón estoy muy agradecido, ¿no?, a Dios. Hasta este tiempo Dios me tiene dentro de la iglesia. Y nosotros esta noche, ¿no?, hemos compartido el libro de Génesis capítulo 4. Había una vez un rey, ¿no? Este rey quería conocer el corazón, ¿no?, de sus soldados, de sus capitanes, de sus generales. Él quería levantar, ¿no?, a uno de ellos, quería levantar como hombre de confianza, un cargo más alto quería entregar. Por eso este rey, y convocando a todos sus generales, capitanes, sus soldados, quería conocer. Para el rey no tenía mucho interés quién sería ese hombre, ese soldado, ¿no?, o general o capitán que va a ser elegido para que pueda dirigir en lugar de él. A veces él está cansado, entonces el otro pueda dirigir. Por eso él quería buscar, puede ser un general, un capitán o un soldado. Por esa razón convocó a todos sus sirvientes, ¿no?, a todos los que le servían a él. Y luego también convocó al pueblo. Convocando al pueblo, reunidos junto con los generales, capitanes y los soldados, les hizo un acuerdo entre sus generales, sus capitanes y los soldados. ¿Cuál era el acuerdo? El pueblo iba a ser testigo de ese acuerdo. Él les dijo, ¿no?, delante del pueblo: yo quiero conocer el corazón de mis generales y también mis capitanes y mis soldados. Por esa razón yo quiero hacer un acuerdo y ustedes serán el testigo. Entonces los generales estaban muy contentos porque siempre uno quiere, ¿no?, como primer lugar, ¿no?, estar siempre en una cima, ¿no? Aquí hay muchos estudiantes, ¿no? ¿No hay universitarios? ¿Por qué estudian? Por querer ocupar, ¿no?, un cargo muy alto, ¿no? Como primer lugar, ¿no?, como la profesión, ¿no?, la licenciatura, luego viene la maestría, luego el doctorado. Pero eso ¿para qué obtienen? Para que un día por lo menos, ¿no?, llegue a ser director, ¿no?, por lo menos. Pero otros aspiran mucho más, ¿no?, como quiere ser senador, presidente, ¿no?, del Senado, o presidente de la Cámara Baja, o algún ministro. Y algunos, ¿no?, quieren más arriba, quiere ser presidente. O tal vez los universitarios de nuestra iglesia no tienen este corazón. Entonces igual, ¿no?, esos generales, esos soldados y los capitanes del rey también querían. Por eso estaba muy contento cuando se les presentó esta oportunidad de que el rey quería conocer para levantar a alguien. Por esa razón les dijo: yo voy a entregar. ¿Qué cosa iba a entregar? Una semilla. A cada uno yo les voy a entregar. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a plantarlas. Ustedes no sé cómo las plantarán, con arena o tierra creda o tierra negra, eso depende de ustedes. Si ustedes le echan agua o le echan como algún líquido, eso depende de ustedes. Pero, ¿cuál va a ser el acuerdo? El acuerdo es esa semilla que yo les entrego, si ustedes hacen que pueda brotar la planta, yo les voy a reconocer que ustedes son muy buenos. Pero si no sale nada, sino al contrario, esa semilla se echa a perder, se pudre, entonces ustedes serán considerados malos. Entonces los capitanes estaban seguros, ellos, ¿no?, los generales y los soldados estaban seguros que ellos iban a lograr ser buenas personas. Por esa razón aceptaron
la propuesta del rey. Entonces el pueblo también estaba mirando, escuchando, ¿no?, esa propuesta. Ah, qué bueno, ¿no? Si uno de ellos logra, y si todos logran ser buenos, todos van a ser elegidos, ¿no?, para ser como mano derecha del rey, para que siempre esté a su lado, recibiendo las órdenes para ordenar a otros. Así estaba muy contento el pueblo también, wow, ¿no? Entonces ellos van a ganar mucho más, ¿no?, de lo que ganan. Estaban muy felices todos. Así el rey les entregó una semilla a cada uno. Para presentarse tendría que pasar 3 meses. Durante ese lapso ellos tenían que hacer germinar esa semilla. Y pasaba el tiempo, y cuando ellos recibieron cada uno la semilla, corrieron, ¿no?, cada uno a sus casas para poder plantar esa semilla. ¿Ustedes qué harían agarrando esa semilla? Para que produzca, ¿no?, para que salga, para que reviente esa semilla. Para que ustedes sean considerados buenas personas. ¿Qué harían ustedes? Traerían la maceta, ¿no? Ellos igual, corriendo, consiguieron una maceta, luego la tierra negra, ¿no?, que es la que es más recomendable. Entonces ellos trajeron tierra negra, pusieron en esa maceta, luego haciendo un huequito, pusieron la semilla, y luego tapando, echando un poco de agua, dejaron así. Todos hicieron así. Entonces pasaba el tiempo, ¿no?, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Generalmente la semilla, ¿de cuánto tiempo brota? ¿Saben? Los agricultores saben muy bien, ¿no? 3 semanas, 4 semanas, depende de la semilla, ¿no? Depende de la semilla. Entonces ya pasaba el tiempo, pero sucedía que no salía la planta, no brotaba esa semilla, no reventaba esa semilla. Entonces ellos esperaron otra semana y otra semana, no salía la semilla. Por eso ellos empezaron a preocuparse, porque ellos no querían mostrarse como malos. Preocupándose, entonces uno de ellos tenía curiosidad. ¿Qué pasó? Porque ya pasó el tiempo, ya debería reventar esa semilla, ya debería salir la plantita, pero no salió. Entonces, porque tenía curiosidad, ¿qué hizo? Agarró su maceta, entonces empezó a acabar con su dedo, ¿no?, y buscar la semilla. Entonces, sacando la semilla, encontró que se había podrido, ¿no? Tanta agua que le había echado, se pudrió. Entonces, ¿él qué hizo? Mirando bien esa semilla, descubriendo su naturaleza de la semilla, encontró que era durazno. Entonces, ¿qué hizo él? Rápidamente fue corriendo, ¿no? ¿A dónde? Al mercado. En el mercado encontró, ¿no?, frutos durazno, bien maduros. Entonces, comiendo el durazno, luego la semilla conservó. Luego, corriendo nuevamente a su casa, ahí plantaba nuevamente esa semilla, cambiándola. Y finalmente, pasando 3 semanas, ¿brotó o no brotó? Salió la planta, estaba muy feliz él, muy contento. Entonces los otros estaban preocupados, pero mirando al vecino, a su compañero que había salido, ¿qué hicieron? Ellos también tenían curiosidad. Así, sucesivamente, todos empezaron a mirar la semilla que se había podrido y luego cambiaron. Solamente había uno que lloraba. No, ahora sí mi rey me va a matar porque soy malo, hasta ahora no sale. Ya pasaba un mes, 2 semanas, no salía. Entonces él estaba llorando, ¿por qué yo seré malo, no? ¿Por qué no salió? De mis compañeros salieron, ellos son buenos, pero yo soy muy malo. Entonces así esperaba, ¿no?, orando así al Señor para que pueda salir su semilla, para que pueda nacer la planta. Pero finalmente no salió. Sus compañeros, unos estaban recién saliendo, otros ya un poco crecidos, de acuerdo al tiempo que ellos cambiaron.
Todos estaban felices, menos esta persona. Llegó el tiempo de presentarse ante el rey. ¿Qué tiempo era? 3 meses. Se presentaron todos. Y este hombre que no le había nacido la planta estaba muy amargado, porque él se consideraba ya que el rey sí o sí lo va a desechar, hasta lo puede matar, así pensaba, por ser malo. Pero los otros, ¿cómo estaban? Estaban sonriendo, estaban riendo, mirándose el uno al otro, mirando que no había crecido, se hacía la burla, ¿no? Oh, tu planta es muy pequeña, ¿no? Mira la mía, ¿no? Se hacían así, ¿no? Como carcajadas, burlándose. Estaban muy felices. Entonces el rey también llamó al pueblo. Entonces, viniendo el pueblo, él hizo como acuerdo, ¿no? Les hizo el recuerdo de ese acuerdo, que era, si esa semilla que ellos plantaban y nacía, eran buenos, pero si no nacía, eran malos. Entonces todos, la mayoría estaban muy contentos, porque había nacido su planta. Por esa razón, el rey, mirando todo lo que había acontecido, mirando el pueblo que ya llegaba, se empezó a enfurecer contra esas personas que tenían la planta brotada. Y luego les declaraba a esas personas, ¿no?, que habían tenido ya la planta. Delante del pueblo le decía: señores y señoras, estos hombres que ustedes ven con las plantas, ¿cómo se consideran ahora? Ellos gritaron, ¿no? Buenos, gritaron. El pueblo también, son buenos. Pero el rey se enojó fuertemente. Nada de bueno, ellos son malditos. Entonces el pueblo se confundió, porque ¿cómo debería declarar el pueblo a esas personas? El rey, ¿cómo debería declarar a los generales, a los capitanes y a los soldados que había salido de la planta? Buenos. Pero el rey les declaró, son malos, mentirosos. El pueblo se turbó. Me parece que el rey está confundido. El rey, no sé, tal vez está enfermo, algo sucedió. Y luego, a este hombre que no le había nacido la planta, gritaba al pueblo: ven a este hombre, con toda su rabia todavía, ¿no?, que mantenía. Este hombre es bueno, verdadero. El pueblo empezó a murmurar contra el rey, porque no entendía la escena. Porque ¿cuál era el trato que les había hecho? Que si nace la planta, que si le sale a los generales, los capitanes y los soldados, le sale la planta, brota su semilla que le había entregado, eran considerados buenos. Pero el pueblo está escuchando que ellos son malos. Y de esa persona que no le había salido la planta, debería considerar malo, maldito, que merece ser desechado. Pero dice que es perfecto, bueno, verdadero. Entonces, ¿cómo quedó el pueblo? Confundido, ¿no? Y murmuraba: ese rey no es rey, así, ¿no? Cualquier persona es, pero no es rey, porque no juzga como rey. Así empezaban a murmurar, luego se iban otros. Así empezaban a marcharse, porque viendo ese juicio no quiere saber nadie, ni quiere escuchar nadie de ese tipo de personas, ¿sí? ¿O ustedes quisieran escuchar así? Entonces el soldado mandó a hacer la cerca al pueblo para que no salga. Y haciendo la cerca, ¿no?, con sus guardias, que no se vaya. Yo voy a hablar ahora, decía el rey, yo voy a declarar a ustedes, porque ustedes me consideran a mí como una persona que está mal mentalmente. Entonces él les declaró: señores,
Yo anoche, ¿no? Esa noche que yo pensaba por mis generales y mis capitanes, yo quería levantar una persona de confianza. Si hubieran 10, yo los levantaba a los 10. Si hubieran 20, los levantaba a los 20. Esa noche, antes de darle las semillas, yo hice ¿qué? Tosté las semillas en el sartén. Durante 2 horas yo tostaba esas semillas, quería asegurarme que se mueran perfectamente. Y así les he entregado esa semilla. Ahora juzguen ustedes. Entonces el pueblo mirando a esos hombres, ustedes son engañadores. Ya en este mundo hay muchas personas también, quiere considerarse, ¿no? Buena persona, agradable, ¿cómo? Queriendo obrar, queriendo hacer algo para presentarse ante Dios. Quieren agradar, pero no van a poder agradar. ¿Quién puede agradar? Una persona que se descubre quién es esa persona. Nosotros hemos leído, ¿no? El libro de Génesis capítulo 4. En este libro sale Caín y Abel. Vamos a leer versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hasta el versículo 5. Y aquí salen 2 personas, ¿no? 2 hijos de Adán y Eva, Abel y Caín. Caín era labrador de la tierra. Por esa razón él trajo, ¿qué trajo? Fruto de la tierra, para ofrendar, para presentar a Dios. Pero Dios se enojó en gran manera por esa ofrenda. Entonces Caín, ¿qué hizo? Se enojó más fuerte, ¿no? Estaba muy enfurecido. ¿Qué quiere decir? A Dios está muy mal. Porque yo estoy trayendo este fruto de la tierra. Y cuando tenía aproximadamente, no recuerdo bien, pero era muy niño, ¿no? Como de 12 a 13 años, vivía yo con mi abuela, también con mis tíos, porque mi padre murió, ¿no? Entonces yo viví con mi abuela, un tiempo vivía con mi tío, así, ¿no? De casa en casa me iba, donde me convenía iba, ¿no? A vivir. Pero mis familia eran agricultor. ¿De qué? De pepino, luego zapallo. Eso era lo que ellos plantaban. Entonces, para plantar, como ese abarrote, ¿no? Ese fruto de la tierra, para plantar era difícil, porque primeramente mirábamos nosotros un monte, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Primero tienen que tumbar los árboles. Tumbando los árboles tenía que recoger, ¿no? Recoger a un lado, así limpiar. Luego, si la tierra muy dura, está muy blanda, entonces podemos dar con picota, ¿no? Así, o con asadón. Teníamos que preparar esa tierra. Luego, haciendo huequitos, poníamos la semilla de zapallo y luego
de pepino. Luego tapábamos esos huequitos, pasando poco tiempo brotaba, ¿no?, la planta. Luego salía, alrededor sale, ¿no?, como hierba mala sale. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Durante el día tiene que ir a carpir, ¿no? Durante el sol así tiene que carpir para que esa planta pueda crecer sin ser dañada por la planta mala. Así hacíamos con mi tío, con mi abuela. Y finalmente pasaba el tiempo y salía, ¿no?, fruto. Se extendía así, el zapallo se extiende como la sandía, ¿no? Así se extiende, luego florece, luego da los zapallos, así va creciendo. Y finalmente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que cosecharlo. Entonces, la distancia de la casa es muy lejos. También para sacar donde pasa el auto es muy lejos. ¿Cómo tiene que hacer? Tiene que cargarlo, ¿no? Nosotros cargábamos así, por eso soy pequeño yo. Así cargaba, ¿no? Así llevaba. Tenía como 13 y así, ¿no? 13 a 12 años. Mucho cargaba en esa edad. Si no, cargué mucho tiempo, ¿no? Porque después me vine. Así yo trabajé. Entonces es duro. El sol del día es muy duro. Santa Cruz es muy fuerte, ¿no? La calor. Yo no sé en la vida de Caín o en su zona de Caín, no sé cómo sería. Sería más fuerte que Santa Cruz, la calor. Entonces, ¿él cómo hacía? ¿Sufría mucho o no sufría? Sufrió mucho. Mucho esfuerzo hizo. Por eso cuando quería presentar a Dios estas cosas y Dios le rechazó, ¿qué hizo él? Se enojó fuertemente. Pero Dios estaba enojado. ¿Por qué razón? Caín no tenía interés en el deseo de Dios, en la voluntad de Dios, sino solamente tenía como interés en lo que él hizo. En lo que él esforzó, quería que le acepte. Muchas personas en este tiempo, para ser limpio de su pecado, ¿cómo está haciendo? Cada día pide perdón, llorando. Cada día quiere dejar de cometer pecado. Se abstiene, aunque tiene mucha rabia en su corazón, se abstiene de discutir. Aunque quiere explotar su corazón de rabia, pero se abstiene de gritar. Así quiere agradar a Dios. Muchas personas están esforzando, están sacrificando su vida. No quieren ir a la discoteca, no quieren presenciar esos lugares. No quieren cometer pecados, se esfuerzan. Cuando cometen pecados se arrodillan, lloran. Muchas personas también se castigan a sí mismos. De diferente manera está esforzando el ser humano. Otras personas invierte. ¿Cómo invierte? En personas mendigas, inválidas, está invirtiendo, comprando un carrito para esa persona, invirtiendo en esa persona, dándole bienestar. Así quiere llegar ante Dios y ser agradable. Así quieren agradar a Dios. Muchas personas creen ser buenas personas, pero Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestro corazón. Muchas personas están con ese camino, con esa justicia, quieren entrar ante Dios. Mirando los mandamientos, muchas personas quieren cumplir, quieren obtener la justicia de la ley. Aunque la Biblia ya está escrita, ¿alguien puede obtener la justicia por medio de las obras de la ley? Nadie, dice. Pero no tiene interés como Caín. Caín tampoco tiene interés en la voluntad de Dios. ¿Qué cosa le agrada a Dios? No tiene interés Caín.
Muchas personas también no tienen interés. ¿Qué le gusta a Dios? ¿Qué le agrada a Dios? No tiene interés. Solamente tiene interés en lo que hace. En su esfuerzo. Está esforzando por querer ser buena persona. Está esforzando para mostrar que hizo muchas buenas obras, y había como predicado, había orado, había ayunado muchas veces. Muchas personas hay, ¿no?, que quiere alcanzar 40 días de ayuno. Así piensan ellos, va a agradar a Dios. Muchas personas están pensando así. Piensan que hacer la voluntad de Dios es cumplir las obras de la ley. Cumpliendo las obras de la ley, quiere considerarse buenos ante Dios. Pero Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, que somos malos. Por eso a Dios no puede recibir nada del hombre. Pero Caín no tiene interés en estas cosas. No le interesa a Dios. ¿Qué no le gusta? No le gusta la obra del hombre. No le gusta las cosas que el hombre hace para agradar a Dios. No le gusta. Pero Caín no tiene interés. Solamente él tiene interés en lo que hizo y eso debe agradar a Dios. Pero no tiene interés cuál es el deseo, cuál es el corazón que le agrada a Dios. Caín representa a esas personas que está esforzando para agradar a Dios. Pero finalmente Caín, ¿qué hizo? Mató a su hermano. Finalmente Caín fue desagradable ante Dios. No agradó su ofrenda. Desechó la ofrenda de Caín. Muchas personas también. Vamos a ver San Mateo, libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 21. San Mateo, capítulo 7, versículo 21. Vamos a leer. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ya este tipo de hombres creyentes fueron desechados. ¿Ellos qué pensaban? Haciendo ayuno, sanando muchos enfermos y echando fuera demonios, siendo buenas personas, podemos entrar, ¿dónde? Al reino de los cielos. Nosotros vamos a ser agradables por nuestras obras ante Dios y vamos a obtener el reino de los cielos. Así pensaban. Pero estas personas, aunque estaba junto con su Biblia, aunque estaba día tras día con la Biblia en la mano, pero no pudieron lograr entrar el reino de los cielos, sino que fueron desechados. ¿Por qué razón? Una cosa les faltó. Lo más importante, lo que a Dios le agrada. Aunque en la Biblia dice que el ser humano no puede agradar a Dios. ¿Por qué? Dios ya maldijo toda la tierra. Amén. Todo ya maldijo. Entonces el hombre por sí mismo no puede agradar.
Vamos a ver Génesis capítulo 3, versículo 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ya cómo fue establecido por Dios después de haber desechado la palabra, Adán y Eva, desechando la palabra, Dios, ¿qué hizo con la tierra? Lo maldijo. O sea, Dios no puede recibir nada de nosotros. Amén. No puede recibir nada de nosotros. Porque el que quiere presentar algo de sí mismo, quiere cumplir los mandamientos, entonces quiere ofrecer su obra. Yo cumplí, yo hice. Pero ¿qué dice las Santas Escrituras? Gálatas 2, verso 21, vamos a leer. Gálatas capítulo 2, verso 21. ¿Por qué Caín no podía agradar la ofrenda que él presentó? ¿No desechó la gracia de Dios? Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Caín no tiene interés en lo que a Dios le agrada. Entonces, ¿qué cosa le agrada a Dios? ¿En qué tiene complacencia? No tiene interés Caín en eso, en la voluntad de Dios, sino que por sí mismo quiere presentarse ante Dios para ser agradable. Piensa él que haciendo estas cosas yo voy a agradar a Dios. Por eso él presentó, no le interesaba. A Dios no tiene interés en esas cosas, no tiene interés, sino que él trabajando duro en la tierra, labrándola, luego cargando el fruto, luego escogiendo lo mejor, llevando ante Dios, no tiene interés si le agrada o no le agrada a Dios, sino quiere entregárselo y que lo reciba. Por eso se ensañó, se enojó en gran manera. Esas personas, Caín representa a esas personas que está haciendo su voluntad propia. Quiere ser buena persona, quiere dejar de cometer pecados, quiere ayudar a su prójimo. Así quiere que Dios le reciba en la presencia. Así quiere ingresar al reino de los cielos. Pero finalmente, ¿qué le dirá Jesucristo? Nunca te conocí, hacedor de maldad. Entonces, ¿cómo será para usted en aquel día que Dios les diga así? ¿Cómo será? ¿Cómo se sentirán ustedes? Por eso, desde ahora debe arrepentirse, ya votar ese sí mismo, que con qué yo quiero agradar a Dios. Votar eso y mirar ¿a dónde? A Dios. Vamos a ver Isaías capítulo 55, versículo. ¿Cómo el hombre puede agradar a Dios? Por eso muestra a Abel. Es otro tipo de creyente, Abel. Caín es otro tipo de creyente que Dios quiere expresar hacia nosotros. Isaías 55, versículo 6. Vamos a leer, dice 6 y 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
Ya, ¿qué quiere Dios ahora? ¿Cuál es el deseo de Dios? Que el hombre vuelva a Dios. Ya, deje de confiar en su obra. Deje de confiar en la confianza que él tiene que va a lograr haciendo muchas obras buenas. Debe arrepentirse de ese corazón. Tal vez ustedes, ¿no? Está pensando, yo estoy sirviendo a Dios aquí, así, ¿no? No, sino que Dios tiene deseo en ese oveja primogénita, oveja primogénito. En eso tiene interés. Entonces, ¿quién conoció este corazón? Abel. Por eso Abel se presentó con esa oveja. Era primera oveja de su madre. ¿Quién enseñó a Abel estas cosas? Su padre Adán. ¿Por qué? Dios, para vestir a Adán y Eva, había sacrificado, ¿qué cosa? Un animal llamado oveja. Era primogénito. Había sacrificado para vestir la desnudez de Adán y Eva. Entonces, Adán y Eva instruyeron a sus dos hijos varones. ¿Quiénes eran? Caín y Abel. Ya Dios también ya instruyó a los seres humanos qué cosa le gusta a Dios, qué cosa le agrada a Dios. Amén. Entonces, el hombre, ¿cómo debe presentarse ante Dios? Por la oveja primogénito. Por esa oveja debe presentarse. Entonces, Abel, presentando esa oveja, ¿le agradó a Dios o no le agradó? ¿Agradó o no agradó? Ya, primogénito, ¿no? Vamos a ver. Libro de Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. ¿Por qué es que Dios le agradó tanto esa oveja? Era primogénita. ¿Por qué Dios tenía interés en esa oveja? Simplemente era un animal que era la primera cría de su madre. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 15 hasta el versículo 20. Ya vamos a leer. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en toda tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¿Por qué agradó entonces la ofrenda de Abel? ¿Por qué agradó esa oveja primogénita? Ya, primogénito significa, ¿qué significa? Es la imagen del Dios invisible. Entonces, cuando Abel presenta, está presentando a ¿quién? La imagen del Dios invisible. Luego, el primogénito de toda la creación. Esto es el significado de esa
primogenitura. Porque Dios había establecido, en esa primogenitura, había establecido todas las cosas. Vamos a continuar leyendo, versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Entonces la ofrenda de Abel era muy agradable porque representa la imagen del Dios invisible, por el cual Dios había reconciliado todas las cosas de la tierra y también de los cielos, por medio de la sangre de la cruz. Vamos a ver otro libro, el libro de Isaías, capítulo 53, versículo, desde el 4 vamos a leer. Dios se agradaba de esa oveja primogénita que Abel había ofrecido, porque tiene un significado muy especial para Dios, porque era la figura, la sombra de lo que a él más le agradaba, de lo que a él más le gustaba. Vamos a leer desde el versículo 4, capítulo 53, versículo 4, hasta el versículo 7 vamos a leer. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué le agradaba esa oveja? Porque era la sombra, la figura de siervo de Jehová, quien era Jesucristo. A través de Jesucristo, Dios estaba reconciliando a todos los hombres buenos. Amén. Amén. No, hermanos, a todos los hombres malos ha reconciliado, no a los buenos. A todos los hombres malos que deben ser lanzados al lago de fuego. Por eso Él se sacrificó. Porque si ustedes fueran buenos, ¿para qué tendría que sacrificarse? ¿Sí? Ustedes son muy buenos. Muchas personas sí quieren ser buenas personas, pero ¿qué somos? Malos. Pero Él nos reconcilió. Esa oveja era la sombra de la oveja. ¿Quién era? Siervo de Jehová, dice. Cordero de Dios sale, ¿no? San Juan, capítulo 1, versículo 29. Esa oveja que presentaba era la figura, la sombra de Jesucristo. Para reconciliar a los hombres malos, no a los buenos, a los malos. Entonces, esos hombres malos, ¿cómo debería estar frente a ese Dios? Habiendo reconciliado por lo que más quiere, por lo que más se agrada, que es Jesucristo, de esos hombres malos, ¿cómo deberían estar? Felices, gozosos. Luego, ¿qué más?
Porque a través de esa oveja primogénita, quien es nuestro Señor Jesucristo, reconcilió a los hombres malos. Entonces, Abel representa esa sombra, esa figura de esos cristianos que realmente creen en el primogénito, quien es Jesucristo. Vamos a abrir Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, vamos a leer. Aquí sale primogénito. El libro de Apocalipsis de San Juan, capítulo 1, versículo 5. Vamos a leer. Versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ya Dios tiene complacencia en su Hijo, en la obra que hizo su Hijo, pero muchas personas quieren presentarse por su obra, por su sacrificio, quiere presentarse ante Dios para ser recompensado con la vida eterna. Pero como Caín serán desechados. Caín y Abel representa dos tipos de cristianos. Un cristiano que quiere presentar siempre por su obra, por su sacrificio, por su buena persona. Pero otra persona se presenta como hombre malo que ha sido redimido por la obra de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Por eso era agradable la ofrenda de Abel. Abel conoció la voluntad de Dios, pero Caín no conoció la voluntad de Dios. Aunque conocía, su madre le enseñaba, pero no tenía interés. Ahora el mundo entero está conociendo o no está conociendo que a Dios le agrada a Jesucristo. Por eso envió al mundo para perdonar el pecado de los pecadores. Luego, perdonando el pecado a los pecadores, se fue y se sentó a la diestra de Dios. ¿Cómo Dios les mira a esas personas? Él ya murió por su maldad, por su pecado, pero aún los hombres no quieren creer eso. Aún cree que puede ser buena persona, aún cree que puede alcanzar su justicia por medio de las obras de la ley, está tratando de cumplirlo. La vida de la fe, lo mismo, hermano. Alguien quiere obrar por sí mismo, igual no puede agradar a Dios. Debe vivir por Jesucristo. Jesucristo es quien lleva nuestra vida. No somos nosotros. Ustedes piensan, ¿decidieron para venir aquí? No, Jesucristo me trajo, tiene que decir. No es que nosotros hacemos. Nosotros pensamos muchas veces, ¿no? Cuando estamos ofrendando, pensamos, yo estoy ofrendando porque yo gané dinero, así, ¿no? Piensa así, ¿no? Pero ¿quién le dio la gracia? ¿Quién le dio la sabiduría? Somos hombres destinados, ¿a dónde? Al fuego eterno. Pero por la gracia, por la sabiduría de Dios, nos dio ¿a quién? A primogénito, oveja primogénito. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. San Mateo, vamos a leer. Libro de San Mateo, capítulo 1, versículo 27, vamos a leer. 25. 1:25.
pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Por qué Abel presentó esa oveja primogénito? Porque tenía la sombra y los caracteres de Jesucristo. Entonces, Dios, ¿cómo le miró a Abel? Le constituyó como justo, santo y perfecto. Ya muchas personas, para ser justo, santo, perfecto, está desechando la gracia de Dios. Por eso Dios testificó de Abel en el libro de Hebreos. ¿Cómo testificó? Hebreos capítulo 11, versículo 4. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Dios mismo da testimonio de que Abel era justo. Esa justicia es mejor. Pero ¿cómo hizo Abel? Eso usted tiene que tener interés. ¿Cómo es que Abel alcanzó la justicia? También tiene que tener interés en Caín, ¿no? Porque Caín fue desechado. Porque su ofrenda fue menospreciada por Dios. Tiene que tener interés. Yo también estoy como Caín. Yo también estoy ofreciendo de sí mismo. Yo quiero también que a Dios le agrada este esfuerzo que yo estoy haciendo. Así empieza a hablar. Pero Dios tiene interés no en el esfuerzo humano, sino en la oveja primogénita, quien es nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 11, versículo 4, vamos a leer. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ellas. A Dios le agradaba Jesucristo. Por eso en el libro de San Mateo capítulo 3, 17 habla. ¿Cómo habla? Vamos a ir al libro de San Mateo. ¿Cómo Dios habla acerca de Jesucristo? ¿En quién tiene complacencia Dios? 3:17 vamos a leer. San Mateo capítulo 3, versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, cuando presentó a Abel esa ofrenda, esa oveja primogénita, tenía mucha complacencia, le agradó. Por eso también, mirando el corazón de Abel, le constituyó como justo. Eso es la justicia que Dios quiere que los hombres tengan. Amén. Ya este versículo 4 de Hebreo, ¿cómo sale? Por la fe, dice. ¿Cuál era la fe de Abraham? Escuchando a su madre, que le agrada a Dios, que le agrada a Jehová, era esa oveja primogénita. También Caín escuchó o no escuchó. Ahora el mundo escucha o no escucha que Jesucristo limpió el pecado del mundo, y en eso se complace Dios. En eso su alma de Dios, que tenía mucha ira, que tuvo reposo, descansó. Mirando a su primogénito Hijo Jesucristo, él podía descansar también de su ira que tenía contra los hombres. Se sentía complacido, dice. Mirando la obra de su Hijo, tenía complacencia. Amén. Por eso cuando Abel ofreció esa ofrenda, Dios estaba complacido. Eso era la voluntad, el deseo de Dios. ¿Quién enseñó a Abel? Adán, su padre, ¿no? Claro que Dios enseñó a Adán, Adán enseñó a su hijo Abel,
y Caín. Pero Caín, escuchando, no tiene interés, sino él quiere ofrecer su voluntad. Muchas personas también serán destituidas de la gloria de Dios por presentar su voluntad. Por eso serán desechados, no porque hubieran sido muy malos, no porque hubieran cometido muchos pecados, sino por menospreciar el deseo de Dios. ¿Cuál era el deseo de Dios? Que todos los hombres crean en el que Él había enviado. Amén. Ya, una vez más vamos a leer este versículo 4 del libro de Hebreos, capítulo 11. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ellas. Y hermanos, hermanas, espero que ustedes también, ¿no? Mirando estas dos ofrendas y deseche uno. ¿Cuál? La ofrenda de Abel. ¿Por qué Abel? ¿Por qué Caín ofreció esa ofrenda? Porque no tiene interés en el deseo, en el corazón de Dios. Porque Caín escuchó, no escuchó. Escuchó. Porque estaban los dos hijos, ¿no? Abel y Caín estaban escuchando a Adán. Pero no tenía interés en establecer su propia obra, su propio deseo. A esto tiene que agradar a Dios, como muchas personas hacen hoy en día. Quieren cumplir mandamientos, quieren cumplir día de reposo, quieren guardar los 10 mandamientos, dejando de cometer pecados, así quieren agradar a Dios. Eso es como Caín, su esfuerzo humano. Pero descubriendo Abel que era malo, vil, podía ofrecer esa oveja primogénita. Y Dios le constituyó como justo, porque era sombra y figura de Jesucristo. Amén. Hasta aquí yo quería compartir, vamos a orar para terminar. Oremos. Y Señor, muchas gracias. Esta noche nosotros hemos escuchado la palabra de Dios por medio de Génesis capítulo 4, versículo 1 hasta el 8. Y en verdad, Dios, usted nos dio gracia a nosotros para obtener la vida eterna por medio de la fe en la sangre de Jesucristo, su Hijo primogénito, que vino como oveja, como cordero aquí a la tierra para morir por nuestros pecados. Y muriendo, derramando la sangre, nos limpió de todo nuestro pecado. Gracias, Señor, te damos por esta obra tan grandiosa, tan maravillosa. Padre, por favor, todos los que escucharon también esta noche puedan recibir esa gracia, esa bendición. Padre, por favor, así te lo pedimos también por los hermanos que siempre que puedan trabajar dentro de la viña, dentro del Evangelio, por Jesucristo, en Jesucristo. Si no es de la gracia de Jesucristo, nosotros no podemos hacer nada de nada. Así, Padre eterno, te agradecemos esta noche y entregamos este culto en tu mano, Padre. Orando así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, así yo quería compartir con todos ustedes. Muchas gracias al evangelista, ¿no? Por la palabra, de verdad, solamente por la gracia, ¿no? Abel podía recibir, ¿no? La justificación delante de Dios. Muchas veces igual, ¿no? Internamente cada uno de nosotros, tal vez, ¿no? Estamos siendo confundidos y engañados también por Satanás, ¿no? Y de verdad, cuán importante es escuchar la palabra, porque a través de la palabra podemos como solucionar también, ¿no? El estado de nuestro corazón. Gracias, hermanos. Quiero dar algunos anuncios antes de terminar el culto. Ha salido, ¿no, hermanos? La nueva convocatoria para los nuevos seminaristas, esperando que muchos hermanos puedan considerar esta parte, ¿no? Especialmente para el trabajo del Señor, ¿no? Y juntos poder anunciar el Evangelio en las diferentes partes de Bolivia. Para este servicio deben presentar los siguientes requisitos: carta de recomendación, testimonio de salvación y llamamiento de Dios. Por favor, todos los hermanos que desean, ¿no?
ser parte de esta convocatoria, pueden pedir más información directamente a oficinas, ¿sí? También realizaremos durante 2 meses seminario por hogar. Todos los hermanos pueden invitar a sus familias, ¿sí? Este tiempo tan especial y compartir, ¿no? Todos, tal vez en la cena, un desayuno, un almuerzo, o tal vez también realizar este tipo de actividades que es de mucha bendición, ¿no? Compartir el Evangelio, especialmente a nuestra familia. Realizaremos, se está proyectando, ¿no, hermanos?, la película del Coro Gracias en el multicine. Todos los hermanos conocen el multicine, ¿cierto? Tal vez si no han tenido la oportunidad, esta es la oportunidad para que puedan ir todos y visitar juntos en familia. Invitar, ¿no?, a nuestros familiares para que puedan presenciar de esta película que va a cargo del Coro Gracias. Una gran película, ¿no?, que vamos a deleitar todos juntos y juntos vamos a escuchar y ver también cómo Dios trabaja. Todos los hermanos de verdad que tienen mucho interés pueden, ¿no?, comunicarse directamente a oficina o contactarse con el número 720-72-586. Se están haciendo reservaciones. Entonces, los hermanos, considerando esta parte, podemos también hacer nuestra reservación. Vamos a ver el video, por favor, del tráiler de la película. It's a beautiful boy! Everyone! Come out of your doors! Wake up! Mr. Asher! Wake up! Everyone! Come! Come and see! Everyone! The baby is born! Sí, como dice, ¿no?, ha nacido el Salvador este 27 y 28 de diciembre, ahora 7:30 de la noche. Pueden pedir más información al 720-72-586, hacer su reservación. También quiero invitarles, hermanos, recordarles que hemos participado del primer taller de capacitación de conferencistas del IMEI. Ahora, el día de mañana, va a iniciar el segundo taller de capacitación de conferencistas de IMEI, que va a tener una duración de 3 días, hermanos, esperando que muchos hermanos de verdad puedan inscribirse y participar de esta capacitación con los expositores a nivel internacional. Desde el día de mañana, ahora 7:30 de la noche, vamos a estar participando de esta capacitación. Y también, hermanos, si entre los hermanos tienen interés, curiosidad o preguntas, pueden directamente contactarse con oficina. De verdad, hermanos, les invito a todos y esta actividad es de mucha bendición para todos nosotros. También Escuela Bíblica Soñadores La Paz invita a todos los guías de zona a participar de la gira navideña del 13 al 25 de diciembre. Hoy, antes de iniciar con la prédica, vimos un video, ¿cierto? Entonces ese es nuestro objetivo, ¿no? Queremos anunciar el Evangelio a través de este servicio a los niños y a través de los niños a los padres de los niños, ¿no? Llevando la esperanza y el verdadero significado de la verdadera Navidad. Academia de Fútbol aún sigue abierto desde los 6 a 12 años. Todos los hermanos que están interesados y quieren que sus hijos sean parte pueden comunicarse directamente al 758-08-817 o también contactarse directamente con el hermano Samuel. Como saben, hermanos, todos nuestros cultos y reuniones estamos realizando de manera presencial en la iglesia. Todos pueden visitar y juntos vamos a ser parte de las diferentes actividades, ¿no? Tanto reuniones, comuniones y cultos, tanto el culto de oración y culto dominical, y de la misma manera, ¿no?, las diferentes actividades que se están desarrollando. Todos los domingos, hermanos, reiterarles la invitación. Tenemos predicación dominical con el pastor Oxupar a partir de las 6:30 de la tarde. Entonces, todos los hermanos también pueden participar del culto tan especial, ¿no?, con el pastor Oxupar, y juntos en familia también escuchar a través de las plataformas de Zoom. Pedimos oración, ¿no?, por la salud de los hermanos que se encuentran delicados de salud. Bueno, hermanos, muchas gracias. Esta noche hemos terminado y antes de retirarnos vamos a orar de 2 en 2. Gracias, hermanos. Buenas noches.